En Zombie Reddit, la historia de hoy es... Mi suegra me criticaba por no trabajar, conseguí un mejor empleo y me mudé sin decirle una palabra. Me llamo Callie, tengo 31 años, y necesito compartir la situación imposible que estoy viviendo con mi suegra Faith, de 57 años. Esta historia viene de largo, así que empezaré por el principio para que entiendan todo el contexto. Mi esposo sirve en el ejército, lo que significa que la mayor parte del tiempo somos solo mi hija ella, de 5 años, y yo. Aunque me siento muy orgullosa de mi esposo, la verdad es que estar sola tanto tiempo no es fácil. Cuando llegó la pandemia, todo empeoró considerablemente. Como le pasó a tanta gente, perdí mi empleo y estuve sin trabajo durante un largo periodo. El no estar generando ingresos pareció molestar especialmente a Faith. Puedo entender su preocupación, ya que fueron tiempos difíciles para todos. Intentaba hacer lo que podía para generar algo de dinero, como cuidar niños o vender cosas por internet. Pero la situación seguía siendo complicada. Me sentía muy mal por no poder aportar económicamente, y era evidente que Faith me juzgaba por ello. Solía hacer comentarios indirectos como, ¿cuándo piensas volver a trabajar? O, ahora que ella está más grande, ¿no crees que deberías buscar un empleo? Sus palabras me hacían sentir como si fuera una holgazana que no aportaba nada a la familia. Lo que ella no comprendía era que yo estaba haciendo todo lo posible por cuidar bien de ella mientras mi esposo estaba ausente. Me esforzaba al máximo para mantener el hogar funcionando, incluso sin recibir un salario. Con el tiempo, conseguí un trabajo remoto que realmente cambió mi situación. Por fin estaba generando ingresos nuevamente y sentía que volvía a contribuir al hogar. Sin embargo, Faith sigue sin creer que trabajo lo suficiente. Está convencida de que paso el día sin hacer nada en casa, viviendo del dinero de mi esposo. Una vez incluso me llamó interesada, lo cual fue completamente inapropiado. No entiendo por qué, pero siempre ha tenido esta actitud conmigo. Constantemente me hace sentir que no soy suficientemente buena para su hijo, y que mi único objetivo es aprovecharme de él. Jamás he hecho algo así, pero ella se niega a verlo, y francamente es agotador. Lo más frustrante es que ella se comporta de manera encantadora con otras personas cuando estamos en reuniones familiares o con amigos. Es dulce y acogedora, pero en cuanto nos quedamos a solas, siento que camino sobre cáscaras de huevo. Hace comentarios pasivo-agresivos sobre mi estilo de vida o cómo paso mi tiempo en casa, y sus palabras realmente duelen. Parece que nunca puedo hacer nada que la satisfaga. Cuando mi esposo está presente, Faith es todo sonrisas. Se muestra súper dulce y actúa como si todo estuviera perfecto, pero en cuanto él se va, es como si se quitara una máscara, y se transformara en esta versión crítica y prejuiciosa de sí misma, que me resulta imposible de manejar. He intentado hablar con mi esposo sobre esto, pero él no le da importancia. Dice que su madre simplemente tiene una mentalidad anticuada, y no entiende cómo funciona el trabajo moderno, pero eso no hace que sea más fácil de sobrellevar. Antes vivíamos en la misma ciudad que Faith, con nuestras casas a solo 10 minutos de distancia. Faith aparecía en nuestra casa sin invitación constantemente, y cuando digo aparecer, me refiero a que literalmente se presentaba a cualquier hora del día. Y cuando sabía que estábamos ocupados, no era un simple «hola», pasaba a saludar. No, era más bien como «vengo a inspeccionar tu vida y asegurarme de que la vives como yo creo que deberías». Les juro que a veces parecía mi supervisora personal, pero no de una manera positiva. La situación llegó a tal punto que me angustiaba escuchar el timbre. Sabía que era ella. Terminé cerrando la puerta con llave, y fingiendo que no estábamos en casa, o que no había escuchado cuando tocaba. Odiaba tener que actuar así, pero era la única forma de mantener mi salud mental. Cada vez que venía, sentía que tenía que defender y explicar cada una de mis acciones. Estaba cansada de tener que justificar mis decisiones de vida ante alguien que claramente no quería entenderlas. Pero lo que más me duele es que Faith siempre ha estado convencida de que me casé con mi esposo por los beneficios de ser una esposa de militar. Sí, lo han oído bien. Ella cree que me casé con él por el salario y los beneficios del ejército. Hace comentarios como, espero que estés disfrutando todos los beneficios de ser una esposa militar, o qué bueno es tener un esposo que puede mantenerte así. Y yo pienso, ¿en serio? Es tan frustrante. No me casé con él por dinero. Me casé con él porque lo amo. Pero no importa cuántas veces intente explicárselo, ella simplemente no quiere entenderlo. Sin embargo, cruzó todos los límites durante el cumpleaños de mi hija. Ella acababa de cumplir 6 años, y yo quería hacer algo especial para celebrarlo. Organicé una pequeña fiesta en nuestro patio trasero, solo una reunión sencilla con sus amigos cercanos, algunos familiares, y un par de mis amigos de confianza. Teníamos decoraciones, bocadillos, juegos y, por supuesto, pastel. Nada extravagante.
Pero era exactamente lo que quería para hacerla feliz. Ella estaba muy emocionada y yo estaba decidida a que fuera un día especial para ella. Faith llegó ya de mal humor. Al principio no le di importancia porque, sinceramente, solo quería que todo saliera bien. Por ella. Pero las cosas rápidamente se complicaron y todavía me cuesta creer lo que pasó. Estaba conversando con otras madres en la fiesta, asegurándome de que todos lo estuvieran pasando bien, cuando mi amiga, que es la madre de la mejor amiga de ella, me llevó aparte. Parecía molesta y me contó que había escuchado a Faith hablando con otros invitados en una esquina del patio. No sabía qué esperar. Pero entonces me dijo: Caley, tu suegra acaba de llamarte parásito, y dijo que tu trabajo desde casa es una broma. Les está diciendo a todos que solo te sientas en casa y gastas el dinero de tu esposo. No puedo creer que esté diciendo esas cosas. Mi corazón se hundió. Estaba completamente impactada. Se sintió como una bofetada, y lo único que podía pensar era, ¿por qué diría algo así? Nunca he hecho nada para que piense que me aprovecho de mi esposo o que no contribuyo. He estado trabajando arduamente desde casa intentando construir algo para mí misma, y, además de eso, me encargo de todo lo relacionado con ella mientras mi esposo está fuera. Simplemente no podía entender por qué llegaría tan lejos. Pero lo cierto es que no quería arruinar el cumpleaños de mi hija. Ella se estaba divirtiendo tanto con sus amigos y no quería causar una escena o hacer que el día se centrara en mis problemas con Faith. Así que, por muy enojada y herida que estuviera, me mantuve en silencio. Simplemente respiré profundo e intenté mantener la calma. Esa noche, después de la fiesta, no podía dejar de pensar en lo sucedido. Fue como si todo me golpeara de repente. No solo Faith me había difamado frente a mis amigos, sino que también estaba mintiendo sobre mí a familiares que no tenían idea de lo que estaba pasando. Se sintió como una traición, especialmente porque siempre he sido acogedora con ella. Nunca la he tratado con otra cosa que no sea respeto, incluso cuando ella me ha tratado mal. Y así es como me lo agradece, esparciendo mentiras sobre mí. Estaba más que furiosa. Después de todo lo ocurrido durante el cumpleaños de mi hija y el continuo drama con Faith, decidí que ya había tenido suficiente de todo el estrés y la negatividad. Había estado considerándolo durante un tiempo, pero toda esta situación con Faith realmente me empujó a tomar una decisión que sabía que cambiaría las cosas para mejor. Necesitaba recuperar el control de mi vida. Llevaba tiempo buscando un nuevo trabajo. Aunque me gustaba trabajar desde casa, sentía que no estaba obteniendo el tipo de crecimiento u oportunidades profesionales que necesitaba. No quería quedarme estancada en un trabajo que no me desafiara o me ayudara a progresar. Además, toda la tensión con mi suegra no hacía las cosas más fáciles, especialmente cuando constantemente me juzgaba por trabajar desde casa. Quería demostrarme a mí misma y a ella que podía manejar una carrera seria, y hacer más de lo que ella pensaba que hacía. Así que empecé a aplicar a trabajos fuera de mi zona de confort, buscando oportunidades que me impulsaran a crecer. Y adivinen qué. Realmente encontré uno. No fue fácil, pero recibí una oferta de una empresa que parecía perfecta para mis habilidades y metas profesionales. El puesto representaba un avance en mi carrera y estaba realmente emocionada. Había solo un detalle. El trabajo estaba a unas 2 horas de donde vivíamos y tendría que mudarme si quería aceptarlo. Al principio, no pensé mucho en la distancia. Estaba concentrada en el hecho de que había encontrado un trabajo que podría ser un verdadero punto de inflexión en mi carrera. Pero entonces la realidad me golpeó. Esto significaba que estaría viviendo a más de 2 horas de la casa de Faith. No podía creerlo. Se sentía como si el universo me estuviera dando una oportunidad de alejarme de todo el estrés que ella causaba. Pero también estaba el aspecto práctico de cómo manejaría la mudanza, especialmente considerando que mi esposo a menudo estaba fuera con el ejército, y solo seríamos mi hija y yo. Viajar tanto todos los días ni siquiera era una opción viable. Pasaría tanto tiempo en el auto que me quitaría tiempo de todo lo demás en mi vida. Después de mucho pensar y evaluar mis opciones, tomé una decisión que sentía correcta para mí. Decidí vender nuestra casa actual y mudarme más cerca de mi nuevo lugar de trabajo. Le conté a mi esposo sobre la oferta de trabajo y pude notar que estaba algo sorprendido, pero también me apoyaba. Él sabía que esto era algo que yo había estado esperando. Y también vi la preocupación en sus ojos. Estaba preocupado por la logística de todo. No fue una conversación fácil, pero ambos sabíamos que era un paso que necesitaba dar por mí misma. Me comuniqué con la empresa y acepté la oferta. Se sentía liberador. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba tomando el control de mi futuro. Y sí, tenía que hacer algunos cambios importantes, pero a veces hacer grandes cambios es la única forma de liberarse de una situación tóxica. Quería construir una vida mejor para mi hija y para mí, y para nuestra pequeña familia, y este trabajo era la clave para lograrlo.
Había estado pensando en vender la casa por un tiempo, pero no quería apresurar la mudanza porque estaba tratando de mantener las cosas discretas. Así que después de adaptarme a la idea de reubicarme por mi trabajo, decidí vender la casa y mudarme a un lugar completamente nuevo. Ahora, seré honesta, esto fue un poco un movimiento calculado de mi parte. No le dije exactamente a Faith que planeaba vender la casa. Quería mantener el control de la situación sin su interferencia. No quería que sus opiniones o juicios interfirieran con lo que sabía que necesitaba hacer. Así que vendí la casa y me mudé al nuevo lugar, y no se lo dije hasta que todo estaba hecho y ya estaba instalada. Para ser clara, no me fui completamente a escondidas. Faith nos visitó algunas veces más antes de que se concretara la venta. Pero cada vez que planeaba venir, me aseguraba de quitar el cartel de "Se vende" de mi jardín. No estaba tratando de ocultarlo para siempre, pero sabía cómo reaccionaría y no quería lidiar con eso en ese momento. Por un tiempo, las cosas fueron bien. Faith no tenía idea y pude disfrutar del alivio de no tener que explicarme ante ella cada vez que tomaba una decisión. Pero, por supuesto, solo podíamos mantener esto así por un tiempo limitado. Finalmente, Faith apareció en mi casa sin avisar y, como de costumbre, entró como si fuera su casa. Ni siquiera tocó o me envió un mensaje antes. Cuando vio el cartel de "Se vende" en mi jardín, su expresión cambió de casual a pura confusión. Se detuvo en seco, me miró y preguntó, ¿qué significa esto? En ese momento, supe que todo había salido a la luz. No había vuelta atrás. Así que le dije la verdad. Había vendido la casa y me había mudado. Por supuesto que no lo tomó bien. Inmediatamente comenzó a gritarme, diciendo que no tenía derecho a vender la casa sin consultar con mi esposo primero. Siguió insistiendo sobre cómo era una decisión que necesitaba las firmas de ambos. Pero aquí está lo importante, esta casa estaba a mi nombre, era mi casa, no necesitaba la aprobación de mi esposo para venderla. Traté de explicar esto con calma, pero por supuesto no ayudó, estaba más que molesta. Siguió gritándome, diciendo que estaba faltándole el respeto a mi esposo al tomar una decisión tan importante por mi cuenta. Me mantuve tranquila externamente, pero por dentro estaba hirviendo. Aquí estaba yo tratando de hacer algo positivo para mí misma y mi hija, y todo lo que ella podía hacer era criticar mis decisiones y hacerme sentir insignificante. Después de haber estado gritando y tratando de hacerme sentir culpable por un buen rato, finalmente se fue de mi casa furiosa. Eso debería haber sido el final de todo. Pero, por supuesto, no lo fue. Faith no ha parado de bombardear mi teléfono desde ese día. Ha estado llamando y enviando mensajes de texto sin cesar, dejándome mensajes de voz enojados que simplemente sigo ignorando. Sé que probablemente no es la manera más saludable de manejar la situación, pero estoy cansada del drama. Estoy harta de que intente controlar todo y estoy agotada de tener que defender constantemente mis decisiones ante ella. Pero aquí es donde empiezo a sentirme algo culpable. Después de todo lo que pasó con Faith, tuve una conversación con mi esposo. No quiero ocultarle nada, así que le conté exactamente lo que había sucedido, y por qué no le había dicho a Faith sobre la venta de la casa. Para ser sincera, pensé que me apoyaría. Pero su respuesta fue diferente a lo que esperaba. Me dijo que debería haberle dicho la verdad a Faith desde el principio. Argumentó que al menos debería haber sido honesta con ella desde el inicio, incluso si se hubiera enojado. Según él, mantenerla en la oscuridad sobre algo tan importante solo iba a empeorar las cosas a largo plazo. Sinceramente, me quedé desconcertada con su respuesta. No creía haber hecho nada malo, pero cuanto más lo pensaba, más empezaba a preguntarme si tal vez él tenía razón. Quizás debería haber sido directa con Faith, aunque supiera que causaría problemas. Ahora estoy aquí preguntándome si cometí un error grave. Fui demasiado lejos al no decirle a Faith sobre la venta antes. ¿De verdad manejé mal la situación? Sé que he estado lidiando con mucho estrés por su culpa, y tal vez solo quería evitar más conflictos, pero también siento que tengo derecho a tomar mis propias decisiones sin que me digan qué hacer todo el tiempo. Aún así, escuchar a mi esposo decir que debería haber sido más abierta con su madre me ha dejado sintiéndome insegura. Así que, Reddit, necesito su consejo. ¿Hice lo correcto o soy una idiota? Actualización 1. La situación con Faith sigue empeorando, y necesito compartir lo que está pasando. Las consecuencias de vender mi casa continúan, y cuando pienso que la situación no puede empeorar, ella encuentra nuevas formas de complicar todo. Justo cuando creía haber lidiado con sus locuras, ella encuentra maneras de hacer mi vida más difícil. Faith apareció sin invitación, y causó un escándalo terrible durante la casa abierta que había organizado. Lo había preparado todo cuidadosamente, la casa estaba impecable,
Había encendido velas para crear ambiente, y hasta horneé galletas para los posibles compradores. No esperaba una gran afluencia de gente, pero confiaba en recibir algunas ofertas serias. Tanto mi hija como yo estábamos ansiosas por cerrar este capítulo, y todo iba bien hasta que Faith se presentó sin avisar. Considerando que Faith y yo no estábamos en buenos términos, cuando la vi llegar no sabía qué esperar. Imaginé que podría causar algún problema, pero no estaba preparada para lo que sucedió. Empezó a hacer comentarios en voz alta sobre cómo la casa ya no era la misma, y cómo mi decisión de abandonar el hogar de mi esposo y llevarme a ella conmigo era un grave error. Decía todo esto frente a los posibles compradores, y podía ver sus expresiones de desconcierto. Algunos incluso comenzaron a murmurar entre ellos, probablemente preguntándose si había algún problema con la propiedad. Luego, Faith se dirigió directamente a los compradores, se presentó como la abuela de ella, y comenzó a crear un drama sobre cómo yo estaba alejando a ella de su familia. Empezó a decir que yo no tenía derecho a separar a ella de su abuela, y que nunca volverían a verse porque me estaba mudando muy lejos. Incluso intentó manipular a ella diciéndole, «Nunca volverás a ver a tu abuela si te vas con tu mamá». Ella, con solo 6 años, estaba completamente confundida, y se notaba incómoda. No entendía lo que sucedía, pero podía percibir la tensión en el ambiente. En ese momento, supe que debía intervenir. No iba a permitir que Faith usara a mi hija para manipular la situación. Le dije claramente frente a todos que incluso si esta casa no se vendía, ella y yo nos iríamos de todos modos. Ya teníamos firmado un contrato de alquiler para un apartamento en la nueva ciudad, y estaba siguiendo adelante con mis planes. Dejé claro que esto no se trataba de ella ni de nadie más, sino de lo que era mejor para mí y para ella. Faith se enfureció al escuchar esto. Comenzó a insultarme, llamándome egoísta y acusándome de quitarle a su nieta. Estaba tan alterada y furiosa que temí que pudiera llegar a agredirme, pero me mantuve firme. Le exigí que se marchara y, después de más gritos, finalmente se fue, pero no sin antes lanzar una última amenaza. «Te arrepentirás de esto. Has perdido a tu familia. Nunca serás feliz sin nosotros». No sé ni cómo interpretar esas palabras. No sé si realmente cree lo que dice o si solo habla desde el resentimiento. De cualquier manera, no me arrepiento de mis acciones. No fue fácil enfrentarla, pero era necesario por el bienestar de mi hija y mi propia tranquilidad mental. En cuanto a la casa abierta, fue un desastre. Los compradores que quedaron después del incidente ya no mostraban interés. Honestamente no sé cómo encontraré un comprador ahora. Estoy segura de que toda la escena los asustó, y siento que he retrocedido al inicio, pero ¿sabes qué? No puedo controlar las acciones o palabras de Faith. No puedo seguir viviendo con miedo de que intente controlar cada aspecto de mi vida. Han pasado varios días desde ese incidente, y Faith sigue enviándome mensajes insultantes y diciéndome que he cometido un error terrible. Mi esposo tampoco está completamente de mi lado. Él cree que debería haber manejado la situación de otra manera, pero sinceramente, no sé qué más podría haber hecho. Le di la oportunidad de comportarse, pero ella siguió provocando. Actualización 2. Necesito compartir lo último que ha sucedido. Las cosas con Faith continúan empeorando, y ya no sé cuánto más puedo soportar. El otro día estaba en casa trabajando en cosas de mi nuevo empleo cuando recibí una llamada de la escuela de ella. Esto ya era extraño porque la escuela solo llama cuando hay algún problema. Me informaron que Faith había recogido a Ella, y casi me da un ataque. Según me dijeron, Faith se presentó diciendo que iba a recoger a Ella temprano, y no lo cuestionaron. Por supuesto, yo no sabía nada de esto. Mi primera reacción fue de pánico total. Intenté llamar a Faith inmediatamente, pero su teléfono me enviaba directamente al buzón de voz. Mi corazón latía cada vez más rápido porque no podía entender por qué haría algo así, especialmente después de todos los problemas recientes entre nosotras. Agarré mis llaves y corrí a su casa. Toqué la puerta pero nadie respondió. La llamé repetidamente, sintiéndome cada vez más desesperada. No tenía idea de dónde estaba ella, y Faith seguía sin contestar el teléfono. Para ese momento, estaba imaginando lo peor. Había pasado casi una hora desde que me enteré, y estaba completamente aterrada. Intenté contactar a mi esposo, pero tampoco contestaba porque estaba ocupado con algo del trabajo. Me sentía completamente sola y aterrorizada. 3 horas después, sí, 3 horas completas que se sintieron como una eternidad, Faith y Ella finalmente aparecieron como si nada hubiera pasado. Me costó todo mi autocontrol no explotar de rabia. Ella traía una bolsa de compras y parecía feliz, como si todo estuviera normal. Inmediatamente le pregunté a Faith qué estaba pensando. Su respuesta casual fue: «Solo llevé a Ella de compras. Quería pasar el mayor tiempo posible con mi nieta antes de que te mudes». Esa fue su única explicación, ni siquiera parecía arrepentida.
Actuaba como si llevarse a mi hija sin avisarme fuera algo completamente normal. Me sentí completamente indignada. Estaba furiosa más allá de las palabras. Mi sangre hervía. Le exigí a Faith que saliera de mi casa inmediatamente. Estaba tan enojada que apenas podía mantener mi voz estable. Le advertí: si vuelves a hacer algo así, llamaré a la policía. No puedes llevarte a mi hija sin mi permiso, especialmente cuando no sé dónde está. Creo que mi reacción la sorprendió porque se quedó callada, aunque claramente molesta. En ese momento, no me importaba cómo se sintiera. Le conté todo a mi esposo y, para mi sorpresa, esta vez estuvo completamente de acuerdo conmigo. Dijo: definitivamente necesitamos establecer límites con ella. Esto se está saliendo de control. Por fin estaba de mi lado. Había estado esperando que enfrentara a Faith, y esta vez lo hizo. Acordamos que necesitábamos tener una conversación seria con Faith sobre los límites. No es la primera vez que cruza una línea, y a estas alturas, no estoy dispuesta a dejarlo pasar. Sin embargo, no estoy segura de cómo proceder. No creo que Faith realmente entienda por qué esto es tan importante. Para ella, parece que solo quiere mantener a ella lo más cerca posible, pero eso no le da derecho a ignorar mis decisiones como madre. Soy yo quien ha estado cuidando a ella día tras día. Y soy yo quien tiene que estar presente cuando me necesita, no Faith. Cuando le dije a Faith que establecería límites, se mostró molesta. Seguía diciendo cosas como: solo intento ser una buena abuela y estás siendo muy dura conmigo, pero no estoy siendo dura. Estoy protegiendo a mi hija y asegurándome de que se sienta segura. Parte de eso es hacer que Faith entienda dónde están los límites. Si no puede respetarlos, entonces se acabó. La apartaré de nuestras vidas y no tengo miedo de hacerlo si es necesario para proteger a mi hija. Todavía estoy impactada por toda la situación. No puedo creer que pensara que era aceptable llevarse a ella sin avisarme. Es como si no me reconociera como la madre de ella. No sé qué esperaba, pero definitivamente no era esto. Sé que algunos podrían pensar que estoy exagerando, pero no puedo permitir que Faith tenga ese tipo de control sobre mi familia. Necesito poder confiar en que las personas respetarán mis decisiones, especialmente cuando se trata de mi hija. Estoy agotada de tener que defenderme constantemente contra ella. Actualización 3. Hola a todos. Quería compartir una breve actualización. Primero, finalmente me he mudado. Fue un gran paso, pero sinceramente me siento muy aliviada de no estar en la misma ciudad que Faith. Todavía no he vendido mi antigua casa, aunque he recibido algunas ofertas y espero que alguna se concrete pronto. No tengo prisa, pero sería bueno resolver esto antes de enfrentar más drama. Sigo buscando una casa permanente, pero lo estoy haciendo con calma. No quiero apresurar nada. Quiero encontrar el lugar perfecto para ella y para mí, un sitio donde ambas nos sintamos cómodas. Por ahora, hemos alquilado un apartamento con contrato temporal mientras busco algo más definitivo. En cuanto a Faith, la situación sigue igual. No tiene permitido contactar ni conmigo ni con ella. He sido muy clara al respecto. También he dejado claro que no le diré dónde vivimos. Me sigue enviando mensajes pero simplemente los ignoro. Ni siquiera los leo porque no necesito ese estrés en mi vida. Si no puede respetar mis límites, entonces no le debo nada, incluyendo nuestra dirección. Sé que puede sonar duro, pero estoy cansada de dejar que la gente me pisotee. Ella merece vivir en un ambiente tranquilo y amoroso, y eso es lo que le estoy dando ahora. Ha sido difícil, pero me siento orgullosa de haberme defendido a mí misma y a mi hija. Realmente espero que las cosas sigan mejorando y estoy haciendo todo lo posible para asegurarme de que así sea. También quiero agradecer a todos los que me han apoyado. Sus comentarios y mensajes han significado muchísimo para mí. Nunca esperé recibir tanta amabilidad y comprensión, y estoy verdaderamente agradecida. Gracias.